Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La puerta es, en muchos cuentos y leyendas, un símbolo importante del hacerse hombre. Jesús mismo dice de sí en el Evangelio que se lee el domingo del Buen Pastor: yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Jesús no solo ingresa a través de nuestras puertas cerradas, sino que Él mismo es una puerta a través de la cual podemos entrar a la vida. La puerta representa el pasaje de un sector a otro, por ejemplo, del aquí al más allá, del territorio profano al sacro. En la época medieval, las puertas de las catedrales siempre se decoraban con Cristo Rey. Así se recordaba que solo a través de Cristo se puede entrar en la vida verdadera. Si tomamos en serio las palabras de Jesús, nuestra vida primero será sanada y salvada, y llegaremos a nuestro verdadero yo cuando atravesemos la puerta que es Jesús mismo. Las dos imágenes usadas por Jesús ilustran lo que significa esta vida: entrar y salir por una puerta y encontrar la pradera. La vida nos impulsará de ida y vuelta. Ya no giraremos introspectivamente sobre nosotros mismos, pero tampoco viviremos solo en la superficie. En sueños, a veces, no encontramos la puerta que nos lleva a casa. Esta es una imagen que simboliza el no tener acceso a nuestro corazón, a nuestro propio ser, el solo corretear por fuera, sin contacto con nuestra alma. Si ingresamos por la puerta que es Cristo, entraremos y saldremos, estaremos en relación con nuestro corazón y al mismo tiempo formaremos parte del mundo. Encontraremos pasto, encontraremos el alimento que nos nutre realmente. Cristo como verdadera puerta es una hermosa imagen de la resurrección. Podemos sellar nuestras puertas, pero igual Jesús, como puerta de vida, romperá y atravesará nuestras puertas cerradas. Cuando Él entra por nuestra puerta cerrada, volvemos a tener acceso a nosotros mismos. Toma hoy conciencia de las puertas que atraviesas. Hay puertas ingeniosamente conformadas. Las puertas nos guían al aire libre. Puedes dejar atrás el ambiente sofocante de tu oficina. Otras puertas abren habitaciones donde te sientes cómodo, cuartos hermosos y grandes, aireados, con luz y primorosamente decorados. Toma estos cuartos como modelos para las habitaciones de tu propia vivienda. Imagina que guías al resucitado a través de todos los cuartos de la casa, para que todo lo cerrado sea abierto y lo desplazado y relegado vuelva a la vida. ¿Recuerdas sueños donde las puertas jugaban un papel importante? ¿Por cuál puerta debes irrumpir para ampliar tu vida? ¿Para que alcances un espacio que te sea suficiente? ¿Dónde está la puerta que espera a que las abras? De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera, buscando la puerta, buscando las puertas, buscando la puerta que es Jesús. Yo soy la puerta, quien golpee yo le abriré y cenaremos juntos, buscando la puerta de la vida que conlleva la resurrección de Jesús. De esta manera, gozosos, nos encontramos una vez más desde Radio Fe Latina, en este espacio semanal a la luz de la palabra, para compartir lo que verdaderamente es importante a los ojos del creyente: detenerse, posar su mirada, posar el corazón en este sexto mes del año, mes del Sagrado Corazón. Venimos del gozo de la fiesta del Sagrado Corazón, este viernes 16, este sábado 17 el Inmaculado Corazón de María.
posar nuestro corazón allí donde verdaderamente tenemos que posarlo para lograr una identidad cristiana, para lograr aquel propósito que Jesús trajo con su resurrección, que vino a traer vida y vida en abundancia. Este tema de las puertas, tan relevante en la vida de Jesús. Él atravesaba las puertas, aún estas estando cerradas, porque los discípulos tenían temor a los judíos. Esas puertas del corazón son las que a la luz de la palabra debemos ir abriendo cotidianamente. Un gusto entonces encontrarnos una vez más desde Radio Felatina para poder hacer un paréntesis, un alto, un punto en las ocupaciones diarias, las múltiples ocupaciones y preocupaciones que cada quien tiene, que todos y cada uno de nosotros tenemos, para que como cristianos, como cristianas, como creyentes, como seguidores de Cristo, enfocarnos y dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, la luz que emana, la luz que surge, la vida que trasciende desde su palabra. Estamos compartiendo, estamos celebrando, caminando juntos este sexto mes del año, junio dedicado al Sagrado Corazón, así como lo hubo de ser mayo dedicado a María. Y este lunes 19 vamos a tener presente a Juan Romualdo, el martes 19 de junio a la Santísima Virgen de la Consolata y San Silverio, el miércoles 21 de junio a San Luis Gonzaga, el jueves 22 de junio tendremos para evocar a los santos paulinos de Nola, Juan Fischer y Tomás Moro, el viernes 23 de junio a San José Cafaso, y el sábado 24 de junio cerraremos la semana nada más y nada menos que recreando la natividad de Juan el Bautista. Como repetimos semanalmente, más allá de tenerlos presentes, más allá de recordarlos, más allá de rezarlos, tenemos la posibilidad y estamos llamados a caminar por las sendas de santidad de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestras formas, a nuestros tiempos, de aquellos a quienes acabamos de evocar, de mencionar, de aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, al cual todos y cada uno de nosotros estamos invitados, estamos llamados. Hablando de llamados, nos llama el 11º domingo durante el año, 18 de junio de este año 23, en donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 hasta el versículo 8 del capítulo 10. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigadas y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca.
curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 hasta el versículo 8 del capítulo 10. Sobre este texto va a ser los comentarios respectivos, semanales, generosos, abundantes, desinteresados y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante y tan silenciosa en la operación técnica de este espacio. Un gusto de encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Y como de costumbre tenemos que decir lo mismo. El gusto es nuestro. Compartimos este gusto porque compartimos esta palabra que nos lleva y nos llena de alegría, de una alegría diferente, de una alegría permanente. Diríamos de una alegría cristiana, ¿cierto? Siempre subrayás el hecho de que hacemos comentarios con entusiasmo. Y el entusiasmo es un término que define la personalidad que debe tener todo cristiano, particularmente cuando hace algo de lo que el Señor aquí nos está aconsejando. Proclame la palabra, proclámela con entusiasmo. No olvidemos los cristianos que el que pone palabras en nuestra boca es el Señor. Es la palabra misma de Dios, la palabra que era en el principio, la palabra que ha venido al tiempo, la palabra que viene a buscarnos, la palabra que es la luz, la palabra que viene a nuestra noche, la palabra que viene a iluminarnos, que viene finalmente a glorificarnos, la palabra que consideramos semanalmente en estos espacios, Fabián. Por eso que el entusiasmo es un término que procede del griego, lo hemos dicho, Fabián, enteos. Somos portadores de un Dios, Dios en nosotros. Dios es el que habla en nosotros y por nosotros. Por eso decimos la palabra es de Dios. Por eso en este caso, en esta lectura que vamos a ver en este domingo, vemos cómo el Señor, designa a sus apóstoles, a sus 12 discípulos, a los cuales va finalmente a consagrar como apóstoles enviados. Así como el Padre lo envió a él va a enviar a los suyos, aquellos que son el fruto del trabajo de la palabra encarnada de nuestro Señor Jesucristo aquí en el tiempo, en la tierra y en un cuerpo en semejanza similar, en cuerpo, en su naturaleza humana, similar a nosotros. Viene a nosotros como hombre, el hombre Jesús. Dios que era en el principio, Dios de Dios, palabra que era en el principio, verbo que se hizo carne y habita entre nosotros, verbo que se hizo carne y habita entre nosotros para siempre, nunca nos dejará solos. Durante todo el tiempo de esta nuestra vida temporal, el Señor está con nosotros, permanece en nosotros y nos va conduciendo, si somos fieles y firmes seguidores del camino que nos va mostrando, que es el mismo en nosotros, nos va llevando a la plenitud de la luz que es el mismo, de la luz que es la vida que viene a todo hombre que llega a este mundo. Fíjate que el Génesis, un poquito apelando a las palabras del Génesis, Fabián, nos dice cómo estaba la tierra cuando Dios dijo hágase la luz. Estaba desolada y vacía, estaba en tinieblas, las tinieblas cubrían el abismo. El hombre está, cuando viene el Señor a nosotros, como encontraba Jesús a las muchedumbres, como ovejas sin pastor, desorientados, sin tener un propósito, un camino firme para saber a dónde tiene que ir, a dónde tiene que llegar, qué itinerario tiene que transcurrir mientras está en este tiempo. Así estaba la muchedumbre, porque Jesús era escuchado por muchedumbres. Nosotros vimos días pasados, cuando analizamos partes que vamos a seguir haciendo en el curso de estas semanas,
el sermón de la montaña, lo que decíamos la carta magna del reino de los cielos, proclamado por nuestro Señor delante de una verdadera multitud, que estaba configurada por personas que venían de Jerusalén, de la Judea, que venían de la Galilea, que venían de la Decápolis, que venían de la Transjordania, que venían de muchos lugares. Claro, ¿cómo los encontraba el Señor? Y desorientados, como ovejas sin pastor. ¿Y qué tuvo el Señor de todos nosotros? Sí, representados por ellos realmente. ¿Qué tuvo? Compasión. Vino a padecer con nosotros y por nosotros. Compadecerse. El Señor lo hace, lo hizo, lo sigue haciendo. Cada vez que viene a nosotros y nos encuentra, y sí, porque antes que el Señor llegue a nosotros, antes que la luz venga a rasgar nuestras tinieblas, el Señor nos encuentra, sí, desolados, vacíos, en tinieblas, en la noche de un alma que no despierta, en la noche de un alma que permanece dormida y que así parte de este mundo, sin que la luz, la vida verdadera, haya llegado a ella porque no la ha recibido. Pero el Señor es la luz. Él viene a nosotros. Él se compadece de todos nosotros. Y Él viene a hacer por nosotros y en nosotros todo lo que no podemos hacer nosotros. Y lo que no podemos hacer nosotros es salir de estas tinieblas, de este espacio de pecado y muerte en el que estamos postrados y trasladarnos al espacio de la luz, de la vida en plenitud, de la vida feliz, alegre, entusiasta, de la vida cercana entre nosotros, los seres humanos, y fundamentalmente cercana a un Dios que se acercó a nosotros y que en nosotros quiere ocupar el lugar más íntimo posible, el mismo corazón, el ser del alma, el centro de la vida que es Él en nosotros y que viene a instalarse en nosotros. Vos hacías de la lectura inicial, Fabián, en ese comentario que hacías al respecto, hablando a propósito de la puerta. La puerta de nuestro corazón es una puerta cerrada, es como una puerta cerrada que no permite entrar a nadie, en un corazón que es de piedra y con una puerta que no se mueve. Pero el Señor golpea en esa puerta y golpea de una manera diferente. Tan distinto es que transforma esa puerta cerrada, que con ese poder de amor con que lo hace, se abre la puerta, ingresa el Señor y transforma ese corazón de piedra en una habitación digna para que en ella ingrese la luz y habite finalmente y en plenitud el Dios que nos comunica la vida y la vida que nos trae y la vida que permanece en nosotros, y nosotros realmente la recibimos, la apreciamos y nos mostramos como dignos para hospedar a ese huésped ilustre, único, maravilloso que viene a estar con nosotros y viene a estar con nosotros por amor a nosotros y nos trae precisamente la riqueza más grande que necesitamos. Esa vida que no tenemos, que la trae el Señor. Esa luz que nos ilumina y nos ilumina para siempre. Así es el Señor, así es nuestro Señor Jesucristo. Se nos muestra en este pasaje, por ejemplo, el Señor recorría, estaba proclamando la palabra de la vida. Él era la palabra de la vida. Estaba enseñando estas cosas que no conocemos. Pero estaba enseñando en serio, Fabián. No era un mero conferenciante o exponente literario. No, venía a decir y hacer lo que decía. Venía a hacerlo verdaderamente. Venía a transformarnos. Venía a cambiar nuestra muerte en la vida plena y feliz. Venía a hacer lo que proclamaba. ¿Qué encontró en nosotros? Y encontró lo que nos dice este relato. La gente la multitud estaba desolada como ovejas sin pastor. Sí, precisamos por lo tanto un pastor que es Él, un pastor que es el único, un pastor que está llegando, un pastor que conoce a sus ovejas, un pastor que va a abrir y cerrar la puerta
es el mismo en cada uno de nosotros. Él es el que ingresa por la puerta. Él es el que es la misma puerta, como vos bien decías, Fabián. Y a partir de ahí ya tenemos entradas y salidas. Entradas y salidas. Entradas en la vida plena. Salidas al mundo para proclamar esa vida. En un mundo en el cual tenemos que aportar toda esa vida que ha entrado en nosotros. Ese Señor de la vida, ese Jesús que viene, este Jesús que proclama la verdad, que proclama la vida, este Jesús que viene a instalarse y se instala en nosotros, este Jesús que nos comunica la vida y nos recupera de la muerte en que estamos, este Jesús el que viene a acompañarnos, el que viene a socorrernos, el que viene a ser finalmente el sustento, el sostén, el alimento, la totalidad, la plenitud en nosotros. No en uno solo, en todos nosotros, en la multitud que lo aguarda y que lo escucha, en la multitud, muchos de los cuales seguramente han de creer. Son muchos, sí. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos dice? Que la cosecha es mucha. El dueño de los sembradíos tiene un espacio suficiente para que haya una cosecha abundantísima, pero son pocos los obreros. Son pocos los que están trabajando en sembrar y cosechar. Hay que multiplicar ese número. Hay que multiplicar el número de obreros y trabajadores aptos para hacer crecer la semilla de la vida, en ese sembradío vital, en esa propiedad del Dios que nos ama, el Dios que nos crea y nos ama a su imagen y semejanza suya, para el amor, para la vida, para ser también todos nosotros lo que es el Señor en este tiempo en que viene a nosotros en su carácter de obrero, de verdadero trabajador, que comienza trabajando, como nos dice aquí el Evangelio. Comienza primero, fíjate vos, por Israel, por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Uno diría, ¿por qué va a las ovejas perdidas del pueblo de Israel? ¿Por qué viene a Israel? El llamado pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Recordemos que Israel fue el primer pueblo, no por virtud propia como pueblo, sino por la fe de un hombre, Abraham, que da origen a ese pueblo, por la fe que es una donación de Dios, que mostró el patriarca Abraham, de cuya descendencia a partir de Isaac viene este pueblo de Israel, el cual recibió de parte de Dios la vida, la ley, una ley que venía de Dios, que era sabia, justa y buena, una ley que había que cumplirla porque nos conducía en su cumplimiento verdadero, entendiendo qué nos decía el Señor de la ley y de la vida, qué es lo que no teníamos que hacer para no separarnos como lo hicimos, ¿no es cierto?, en Adán, de este Dios que nos trae la vida, que nos crea para la vida. Un pueblo Israel que no cumplió, un pueblo que finalmente configuró. Está aquí dibujado en este relato, sin duda, que estaba consecuentemente, estaba desolado, estaba desorientado, estaba como oveja sin pastor. Y lo vio claramente el Señor. Entonces precisa aquel que venga a ellos, que los oriente y que los conduzca por el camino que conduce verdaderamente al cumplimiento y la consumación del propósito para el cual el hombre está en este mundo y en este tiempo. Y esto vino a proclamar el Señor. Y decimos que viene a decir y viene a hacer lo que dice, y viene a quitarnos de tantas enfermedades que son para muerte. Viene a quitarnos de tantas imposibilidades, discapacidades, imposibilidades, a quitarnos de nuestra parálisis, de nuestra sordera, de nuestra ceguera, de nuestra interior lepra, a quitar de nosotros todos esos espíritus que impiden el señorío que corresponde y que le pertenece al único Espíritu, el Santo, el de la vida, el que va a instalarse en cada uno de aquellos que verdaderamente van a recibir a este pastor de las ovejas, a este verdadero liberador,
a este verdadero Redentor, Salvador nuestro, a resucitar a los muertos, a limpiar a los leprosos. ¿Cuántas cosas viene a hacer? Aquel que previamente lo dice y lo cumple, el que dijo e hizo, como relata el Génesis. Dios dijo, Dios hizo, y Dios vio que era bueno aquello que dijo y aquello que hizo. Convalidó con su obra aquello que estaba proclamando con la palabra, para que la palabra sea propia de un testigo de la misma y testimonio del testigo. Que digamos finalmente todo aquello que vamos a hacer y que podemos hacer, que dice y hace aquel que viene a nosotros y lo hace en nosotros, para que finalmente nosotros lo hagamos con el otro. En otras palabras, como dice el mandato santo del Señor, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, el que hace todo en todos y el que hace en nosotros la posibilidad de amarnos entre nosotros, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Claro, esto parece realmente pintado, expuesto así, Fabián, parece una fantasía de la cual el hombre muchas veces puede decir que hable y lo diga como un propósito que está, lejanísimo a la humana posibilidad. Y yo te diría, en términos concretos y muy reales que vemos cotidianamente, que para el hombre las condiciones actuales en que está el hombre, sin Dios, sin Cristo en este mundo, sin el conocimiento de la verdad que viene a revelarnos el que viene a nosotros a liberarnos, y para el hombre que está en esas condiciones, dijimos, postrado en pecado y muerto delante de Dios, sí, claro, esto es imposible, pero solamente es posible para con Dios. Y ahora Dios está en nosotros, viene a nosotros, todo lo puedo, unido, aquel que viene a fortalecerme, aquel que puede todo en todos, aquel que puede y quiere porque nos ama, y porque quiere y nos ama lo hace, y lo único que precisa de nosotros es que tibiamente le abramos la puerta. Está a la puerta y llama a nuestro corazón, le abrimos, vamos a ser alguien que va a dar fruto de esto que vamos a recibir en el que viene a nosotros a traernos la vida. La semilla de la palabra, pero esa semilla va a crecer y finalmente va a dar a luz un fruto, y un fruto que somos nosotros, y un fruto que lo vamos a contemplar en el seno mismo de nuestro ser, en nuestra misma alma, en el corazón de la vida que ahora viene y habita en nosotros. Y a partir de este que nos trae esa vida, a partir de esa palabra que proclama, y a partir de esa obra que realiza y que nos va transformando, transfigurando y finalmente alcanzando en nosotros la semejanza plena de una vida que desconocemos, que nos revela por la verdad que Él mismo es en cada uno de nosotros y que finalmente nos conduce a un lugar desconocido, impensado para el ser humano en las condiciones en que está cuando viene el Señor. Impensado, imposible. ¿Posible para con Dios? Sí. Y Dios quiere que sea para el hombre. Y Dios nos deja en su propósito. Y viene y lo cumple. Lo hace y a ese lugar nos lleva. Al lugar de una felicidad plenísima, de una vida en gloria, de una vida verdadera, definitiva. Entendamos esto. ¿Creemos en todo esto que hizo el Señor en favor de todos nosotros? Fabián, hemos celebrado ya en domingos pretéritos la venida del Espíritu Santo, hemos ingresado en el conocimiento del misterio revelado por el Espíritu de Dios en nosotros, el Dios uno y trino, trino y uno, la Santísima Trinidad, el misterio, ¿no es cierto?, de Pentecostés revelado en nosotros, el Corpus, la fiesta de Corpus, el alimento que es nuestro Señor, ese alimento que nos transforma en aquel que es el alimento,
En vez de transformar el alimento nosotros como biológicamente hacemos en células y tejidos de nuestro propio cuerpo, en nosotros mismos, ese alimento que es el Señor viene a transformarnos en lo que Él es, ese alimento que es el cuerpo y la sangre de nuestro liberador. Y ahora estamos viendo ese que nos ama desde un corazón sagrado, santo, un corazón en el que confiamos, quizá no en principio, pero finalmente terminamos creciendo si permanecemos firmes en la palabra que viene a buscarnos, que viene a proclamarse en nosotros para que finalmente sea carne en nosotros, encarnada por nosotros, esa palabra, ¿no es cierto?, que nos libera plenamente. Viene a transformarnos y la vamos a ver esa transformación. La contemplamos en nosotros mismos, porque está la vida en nosotros, porque ahora somos esa palabra, la encarnamos y vivimos verdaderamente como el Señor hace, en aquello que el Señor nos transforma, nos transubstancia, y seremos finalmente, sí, dignos obreros de la viña del Señor, del sembradío del gran dueño de todo este campo fructífero, sobre el cual hay que trabajar con fe, con la esperanza cierta de quien sabe que es un terreno, una tierra propicia para que dé el fruto abundante, generoso de la vida, el fruto que sea alimento para todos, el fruto que procede del Dios de la vida y que es el que hace de nosotros ese fruto y que nos hace verdaderamente productores, obreros, para sembrar ese fruto para que sea alimento y viático para todos aquellos que buscan la vida siguiendo al Señor de la vida. Fabián, lo vamos a ver esto, estamos viéndolo ya en el curso de las semanas, de estas semanas que preceden a este domingo, que precedieron a este domingo, ¿no es cierto? Lo vamos viendo, y estas lecturas que siempre recordemos, las lecturas de la semana que precede a estas lecturas de cada domingo, siempre nos van conduciendo para una mejor comprensión y exposición finalmente de la consideración que hacemos y que tenemos que hacer respecto de las lecturas que el magisterio de nuestra iglesia nos propone para cada domingo. Fabián. A ver, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando, proclamando y curando. Jesús en acción, en este caso, Jesús es acción, señor Miguel Carreras. Jesús es acción, permanentemente acción. El Verbo se hizo carne. La palabra que era en el principio se encarnó, vino a nosotros. Y en nosotros y con nosotros hace todo lo que tenemos y debemos hacer nosotros. No podemos, viene para que podamos, viene a darnos el poder. El poder en el amor, sí, es lo que viene a dar. Dijimos siempre la mayor riqueza, sí, la vida. Ven pronto a socorrernos, le pedimos al Señor siempre. Nos entregamos al Señor, nos abandonamos en Él, nos ponemos a entera disponibilidad del que viene a ser todo en todos. Somos verdaderamente dignos, obreros del sembradío del Señor. ¿Estamos dispuestos a trabajar? ¿Dispuestos? Con verdadero deseo de hacer este trabajo. Porque es precisamente para lo que estamos, en el tiempo, en el mundo, en este cuerpo, que tiene que ser templo de la vida, que tiene que ser templo del Espíritu que el Señor ha depositado en nosotros, el Espíritu de la vida, el Espíritu que nos hace vivir y que nos revela y nos guía y nos ilumina y nos comunica todo el poder para hacer lo que está haciendo, por ejemplo, conforme a este relato, el Señor, recorriendo pueblos, aldeas, ciudades, proclamando la palabra, curando a los enfermos, expulsando a los demonios, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. Vamos a poder. Con el poder del que viene a nosotros vamos a poder, y lo vamos a hacer. Y vamos a ser testigos de estas cosas veraces, y vamos a hacer el testimonio a través de una conducta que será
el mayor mensaje para todo aquel que contemple la obra de aquellos enviados por el Señor. Fabián. Bien. Tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas sin pastor. A ver, ¿cómo explicarías esto de tener compasión? ¿En qué se basaba Jesús para verlos como abatidos y fatigados? Algo así como haciendo una analogía de gente que está perdida, por ahí sin rumbo, a la deriva. Por eso añade esto de como ovejas sin pastor. ¿Qué es esto de tener compasión? ¿Y por qué Jesús percibe, se da cuenta, recibe que estaban fatigados y abatidos, Miguel? Y percibe. El Señor verdaderamente ve. Uno diría, bueno, también nos vemos nosotros. ¿Nos vemos en esa condición nosotros? En general, cuando participamos de lo que llamamos místicamente el mundo, ¿no es cierto? Esta estructura social, política, económica en la cual habitamos, en la cual hacemos todas las cosas que hacemos, una multitud de cosas, muchas de ellas totalmente inútiles, pero bueno, obedecen a deseos muy humanos, sí, como dijimos, muy desolados, muy vacíos, muy lejanos a lo que debería ser el proyecto verdaderamente para un hombre que busca la vida porque sabe qué es lo que busca y qué camino tiene que transitar para encontrar la búsqueda de aquello que realmente necesita. El Señor ve que el camino por el cual estamos transitando es precisamente un camino opuesto y hasta muy lejano al verdadero camino. Él es el camino, Él viene a mostrarlo, pero Él lo ve en nosotros. Y nos ve que no estamos para la vida, que Él es en nosotros. Claro, no lo conocemos, sabe que no lo conocemos, sabe que no lo reconocemos. Entonces el Señor se compadece. Fíjate vos este término, compadecerse, padecer con. El Señor viene a padecer con nosotros. Todo lo que el Hijo del Hombre va a tener que padecer en manos de pecadores, ¿sí? Ya lo advierte nuestro Señor. Cuando advierte a los suyos, a estos a los que está mencionando en este evangelio que estamos viendo hoy precisamente Fabián, a estos que lo siguieron fielmente como discípulos y a los que finalmente va a consagrar como apóstoles, dignos de ser considerados como tales, y lo van a demostrar ellos después en su gestión misionera, en su gestión apostólica precisamente. Van a seguir firmemente el camino del Señor. Pero previamente el Señor tiene que padecer. Y padece por ellos y por nosotros todos. El padecimiento del Señor es por nuestra causa. Padece todo lo que padecemos nosotros, que no nos damos cuenta, porque muchas veces hasta nos consideramos felices con las cosas que hacemos, las tonterías que hacemos mientras estamos en el mundo y en estas tinieblas de la ignorancia con las cuales y en el seno de las cuales muchas veces nos movemos. El Señor padeció por todos, sí, pero ya padeció por todos, ya quitó de todos eso que era muerte en nosotros, de toda la humanidad. El Señor nos liberó, el Señor nos reconcilió con Dios. Estamos reconciliados ya con la muerte y resurrección del Señor. Y en su ascensión y unión finalmente al Padre con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese, nos lleva a ese lugar de la gloria. El Señor nos libera para eso, para elevarnos al lugar más elevado, al cual Él se elevó después de su resurrección, a lo más alto de los cielos, a lo más digno de la vida, a la más plena vida, a la plenitud. Pero tuvo que padecer, y padeció por todos por los cuales se compadeció. Padecer con nosotros, a eso vino, sabía que venía. Y uno dirá, ¿lo hacía con tristeza? No, lo hacía con alegría. Lo hacía con la alegría de aquel que viene a recuperar lo que es suyo. El Creador viene a nosotros.
Dios en el Hijo, el Padre y el Hijo, y por el Espíritu Santo, finalmente consumando esta vida en la cual nos levanta precisamente por ese Espíritu que nos otorga, ese Espíritu de vida que permanece para siempre en nosotros. Ese Espíritu que nos da la vida que no tenemos y que ahora sí nos quita de ese padecimiento y nos lleva también a la final alegría, consumada alegría en la plenitud de la vida. Fabián. Bien, a ver, estamos compartiendo el sexto mes del año, mes del Sagrado Corazón. Recién estábamos viendo, vos hacías la consideración oportuna, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos. Esto que ha sucedido, ¿sí? También me parece que puede ser interesante como ilustración, Miguel, que vos lo lleves al aquí y ahora, porque nosotros también tenemos que tener esas entrañas de misericordia, ¿sí? Como dice la plegaria eucarística, tener compasión. En principio hasta diría una cosa medio como extraña de ser escuchada así, tener compasión hasta de nosotros mismos y obviamente de nuestros semejantes, porque también nosotros, como están dadas las situaciones, la real situación que estamos viviendo en muchos aspectos, estamos abatidos, fatigados y parecemos andar sin rumbo como ovejas sin pastor. Es decir, no tomarlo esto como algo lejano nuestro, histórico, que ha sucedido, sino que sucede aquí y ahora, en el aquí y en la ahora. Esto de la compasión, esto de estar fatigados, esto de estar abatidos, de parecer sin rumbo, sin ovejas y sin pastor, ¿sí? Como ovejas sin pastor. Sí, pero ahora resulta que tenemos pastor, que somos ovejas conducidas por un pastor que nos conoce bien, al cual empezamos a conocer, al cual vamos conociendo de modo creciente porque nos va iluminando, nos va orientando, nos va guiando por los caminos nuevos, donde abundan los pastos, el alimento, para estas ovejas que somos nosotros y que ya tenemos un pastor, y al que conocemos y en el cual reconocemos su voz y al cual seguimos porque ya no queremos seguir a otro, porque este es el que nos trajo aquello que ya estamos conscientes que necesitamos. Estamos reconciliados, apelando un poquito a este término que utilizamos, ¿no es cierto? Fíjate vos, el Señor murió y resucitó por todos. Y aquellos que hemos creído en esto, que le hemos creído a este que vino a traernos la palabra liberadora, juntamente con él y en él hemos también muerto a esta condición en que estábamos mientras éramos miembros activos de este mundo, ¿no es cierto?, en el cual estamos, sí, totalmente desorientados, totalmente en esa condición desolada y vacía, como la oveja sin pastor. Hemos salido de eso. Afuera los viejos cielos y la nueva tierra que eran en nosotros. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, hemos creído. Se abrió la puerta, ingresó la vida, habita la vida en nosotros, en este corazón que ya no es de piedra, que es un corazón sensible de carne, donde está el que viene a amarnos, el que deposita en nosotros y derrama la plenitud del amor para que amemos de la misma manera al que tenemos al lado. Olvidémonos de todo lo anterior entonces, Fabián. Como dicen los muchachos, eso ya fue. Somos nuevas criaturas. Ahora estamos guiados por aquel que sabe dónde tiene que llevarnos y nos hace saber a nosotros a dónde tenemos que ir. Y allí vamos. Pero ojo, seamos también nosotros fieles, dignos obreros de este plantío del Señor. Trabajemos de la misma manera que está trabajando el Señor. Muchas veces citamos aquellas palabras de María cuando van los sirvientes de las bodas de Cana y le preguntan, ¿no? Y le dicen, no tenemos vino, ¿cómo hay que hacer?
los manda Jesús y les dice, ¿qué les dice la Virgen? Hagan como Él les dice. Sí. ¿Y qué nos dice el Señor? Que hagamos lo que Él nos dice. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos dice. ¿Qué nos dice el Señor? Todo esto que nos proclama con su palabra. Pero hagámoslo. Pongamos por obra esta palabra que viene a nosotros. Seamos verdaderamente testimonio delante del pastor que viene a buscarnos, delante de las ovejas que nos acompañan, que al igual que nosotros ya han encontrado aquel que puede, sabe, quiere y nos guía finalmente al lugar de la plenitud. Hagamos, obremos, seamos testimonios, somos nuevas criaturas, una vida nueva, las cosas anteriores han pasado. Tenemos un poquito nosotros muchas veces la costumbre, todavía, claro, uno no, en fin, de un día para el otro no cambia, vamos haciéndolo de modo, creciente, pero progresivamente, ¿no es cierto? Entonces vamos de a poco viendo, y a medida que nuestra forma va modificándose por la operación central del Señor, que por el Espíritu va transustanciando nuestra forma, vamos llegando a la forma que el Señor nos da, que es la forma de la vida, claro está. Bueno, y entonces ahora, como nuevas criaturas, hagamos las cosas nuevas. Todo es nuevo en unión con este pastor, en unión con Cristo Jesús, como lo fue en los apóstoles del Señor. Tantas veces recurrimos al libro de los Hechos de los Apóstoles, Fabián, donde está el registro de la actividad apostólica de los, digamos de los 11, ¿no? Porque Judas está aquí mencionado, pero finalmente traicionó al Señor y fue sustituido. Pero hagamos, ¿no? Porque en definitiva somos apóstoles, somos otros Cristos en este mundo. Fíjate, Fabián, perdón, a lo que aspiramos. Somos apóstoles, sí. Así como el Señor fue enviado a nosotros, Él nos envía a nosotros a cumplir con esta misión. No lo olvidemos, eso sí, no nos quedemos tranquilitos sentados en casa. El Señor recorría todos los pueblos, las ciudades, todos los lugares, no se quedó sentadito. Proclamó por todos lados, hagamos como Él nos dice, hagamos lo propio, hagamos fruto de esta palabra. Enseñemos las cosas que el Señor nos enseñó, enseñemos el amor. La iglesia ha de bautizar finalmente, siempre decimos no olvidemos la función que tiene la iglesia, y nosotros somos iglesia del Señor, somos miembros de esa iglesia, somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos una función ministerial, magisterial y sacramental en este mundo. Hay un ministerio a cumplir. Vayamos y hagamos discípulos, hagamos fruto de este Señor de la vida. Cumplamos con el magisterio propio de la iglesia, enseñemos a observar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y la función sacramental, bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sacramentalmente ya nos incorporamos a esta vida nueva, ¿no es cierto? Aquí y ahora en este mundo donde ya la vida en nosotros comienza, donde ya por la fe y la esperanza que en nosotros va creciendo a medida que vamos creciendo en ella, entonces vamos desarrollando la vida verdadera, esta vida que es en nosotros, y nosotros también queremos, así como dice el Señor de la vida, andando como Él anduvo, que esta vida sea compartida por el hermano, por el prójimo, por el que tengo al lado, porque tiene o ha tenido las mismas necesidades que tuve yo en otro tiempo y que ahora han sido satisfechas por este Señor del amor que vino, por este pastor. Muy bien, el señor Miguel Carreras se ha ganado un merecido descanso, va a trabajar Silvia Patricia, ella está trabajando del silencio en la operación técnica, tan importante la operación técnica, en la musicalización, y este grupo, en esto creemos, nos va a traer la interpretación de los 12 discípulos. Allá vamos con la música en Radio Fe Latina, vamos. Siguieron a Jesús, tomando en su vida
semanal A la Luz de la Palabra. En esto creemos, este grupo que interpretaba a los 12 discípulos, iluminando, poniéndole una canción a este 11º domingo durante el año, 18 de junio de este año 2023, mes del Sagrado Corazón, en donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 hasta el versículo 8 del capítulo 10. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. A ver, ¿por qué este tipo de instructivo, Miguel? Porque podrían haberle pedido otro tipo de cosas: hablen bien de mí, ensalcen mi figura, nómbrenme rey, yo quiero ser el presidente de la nación, de las naciones. Porque este tipo de conductas que tienen, en última instancia, si nos detenemos a pensar un poquito, algo así como estar con el otro, con un otro, acercarse al otro, hacerse prójimo de un otro, ¿sí? Y darle una mano en última instancia. Aquel que está enfermo, curarlo; aquel que está leproso, purificarlo, ¿sí? En última instancia, denles una mano muy grande, una mano gigante, ¿sí? ¿Por qué este tipo de instrucciones, Miguel? Porque viene a servirnos, no viene a ser servido, viene a servirnos porque viene a darnos lo que nosotros ni tenemos ni podemos tener, que es la vida, y solamente Él puede, y por eso viene a dar. ¿Qué nos va a pedir si no le podemos dar nada? Estamos escuchando con frecuencia nosotros, toda la vida, Fabián, hemos escuchado propaganda por parte de aquellos que realmente se consideran aptos para conducir los destinos de una nación, de un pueblo. Sí, ellos proclaman de sí propios, y a través de aquellos subalternos que tienen, ser poseedores de todos los méritos y de todas las posibilidades dignas de aquel que puede gobernarnos a todos. Entonces vemos ahí verdaderas exhibiciones por parte de aptitudes meritorias de aquellos que pretenden precisamente todo lo contrario de lo cual viene a decirnos el Señor. El Señor viene a servirnos, y humanamente hablando, aquel que quiere conducir a los demás quiere ser servido por los que va a conducir, porque se considera mejor, porque se considera apto para tal función. Cree hacer a favor del otro lo que el otro no puede hacer. Muchas veces ni lo hace para sí propio. Pero es muy propio justamente del ser humano, que anda, como aquí nos pinta este relato, como oveja sin pastor. ¿Te das cuenta? El Señor viene a hacer algo que es lo que hay que hacer, que la humanidad no puede hacer y no lo hace, y lo demuestra que no puede y no lo hace porque no puede, y muchas veces porque no quiere, porque hay quien va a rechazar también a este que viene a servirnos a todos. Y bueno, y así andamos. Vos sabés que muchas veces uno apela a dichos populares, que en realidad aquí en la República Argentina, por ejemplo, estos programas que van por medio de nuestra emisora Fe Latina a todo el mundo, Fabián. Acá en la República Argentina hay una música muy popular que es el tango argentino, conocido en todo el mundo. Y este tango, a través de las letras,
que cantan los que realmente tienen el mérito y lo hacen bien, bueno, llega con palabras muy sabias que definen lo que es la conducta y la manera de ser de este mundo. Recordá, Fabián, vos lo sabés bien. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Y sí, es así. Del amigo que es amigo siempre aprendí todo. Mira, en el mundo, una parte de otro tango dice: en este mundo aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Y es así como se piensa. ¿Te das cuenta? Todo lo contrario a esto es lo que viene a decirnos el que viene a servirnos. Y esto es lo que viene a decirnos que hagamos nosotros. Por eso el consejo que está dando aquí. Todo lo que tenemos que hacer es lo que él hace. Lo hemos desarrollado en esta conversación nuestra, Fabián. Lo leíste recién. Curen a los enfermos, expulsen a los demonios. Proclamen la palabra, liberen a los cautivos. Repetimos algo que decíamos al principio también: vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no vayan a los paganos, no es el tiempo para ellos todavía. El Señor ya lo hizo, porque el Señor, recordemos, en el curso de nuestra serie Estar en este mundo, también conversó con paganos. Pero va a llegar el tiempo en que el mismo Señor ya lo va a indicar, y lo va a indicar desde la gloria. Le va a indicar a uno de los 12, aquel que es cabeza de este grupo, Pedro, al cual el Señor le dio las llaves de la puerta de este reino, ¿no es cierto? Va a convertir al primer pagano, pero esperemos el tiempo suficiente. El Señor maneja los tiempos, le pertenecen a Él los tiempos y edades, están en su sola potestad. Bueno, ya van a entrar todos los pueblos, porque el Señor ya advierte en otro pasaje de los evangelios que fuera de este rebaño, de estas ovejas, tiene otro rebaño grande, que también van a escuchar su voz a su debido tiempo. El tiempo ha llegado, sabemos, a todo el mundo ha llegado la voz del pastor, ha llegado la voz de aquel que viene a servirnos, a curarnos, a salvarnos, a quitarnos de esta pesadez en que estamos, de esta desolación y muerte en que estamos. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su ira. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los Romanos en su capítulo 5, versículos 6 al 11. También forman parte de la liturgia de este 11º domingo del año, y con una línea, con una reflexión al respecto, nos estamos despidiendo, Miguel. Qué hermosas palabras de San Pablo, ¿eh? Capítulo 5 de la carta a los Romanos. Fíjate, ahora que hemos sido reconciliados, poníamos recién el acento sobre esta palabra, reconciliados. El Señor ya nos liberó. Ya estamos reconciliados con Dios. No olvidemos esto. Una vez que nos hemos consagrado por la fe al Señor de la vida, ya estamos reconciliados. Ya hemos recibido la palabra, ya hemos, como quien diría, ¿no es cierto? Como dice el apóstol, ya hemos visto y oído lo que hace el Señor. Hagamos lo propio nosotros. Ya nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya Dios nos ha liberado
ya estamos reconciliados. Antes éramos enemigos de Dios en malas obras, ahora se acabó esa enemistad. Ahora somos amigos. Cuánto más ahora el Dios, que siendo enemigos vino a liberarnos, a reconciliarse con nosotros, ahora que estamos reconciliados con Él, que somos amigos como el Señor nos quiere, bueno, vamos a hacer con gusto, con verdadero sentido de la vida que ya habita en nosotros, las cosas que el Señor requiere de nosotros. Todo esto que le está diciendo a los 12, todo esto que en los 12 nos lo está diciendo a nosotros. Hagamos en este mundo esto, hablemos, proclamemos la palabra, que nosotros va a ser veraz, va a ser firme testimonio, porque somos testigos de estas cosas, porque el Señor las ha hecho en nosotros, si hemos sido obedientes y nos hemos entregado a aquel que vino a buscarnos y que finalmente hizo, por la misericordia con que manifestó hacia todos nosotros, hizo todo aquello que no podíamos y que ahora sí podemos, porque tenemos el poder que nos dio aquel que vino a liberarnos. Así que, Fabián, tenemos sí la dicha grande de la reconciliación con el Dios de la vida y con la vida misma que está en nosotros. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Señor Miguel Carrera, de la misma manera que comenzamos, así terminamos. Un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica. Que tengan la más hermosa de las semanas, y si el Señor así lo desea, si el Señor así lo permite, nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta el domingo próximo, siempre Dios quiere, Dios mediante. Fabián, un saludo para vos, un abrazo muy grande a vos, a los tuyos, a toda la audiencia. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendice como hace siempre. Hasta el domingo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.